¿Quién no ha tenido un romance y ha disfrutado de la atracción, el deseo y la emoción del momento, conectándose con esa persona íntimamente? Muchos buscan romper con la rutina, cometer locuras, empezar una relación y sentirse enamorado. Pero qué difícil es salir de la relación romántica, nociva, caótica, posesiva e impulsiva, convertida en una fatal decisión del momento. En septiembre del 2006, Jodi Arias asistió a una conferencia de trabajo el fin de semana en Las Vegas, Nevada. Allí conoció a Travis Alexander, un apuesto director ejecutivo de la corporación. Él se enamoró inmediatamente de ella, pues era hermosa, rubia y de voz suave, exactamente el tipo de mujer para Travis. Él se presentó y comenzó a tratar de impresionar a Jodi, cuyo corazón todavía estaba con Darryl, su pareja durante 4 años, razón por la que Travis sintió que Jodi era distante y desafiante. Travis persiguió a Jodi durante su viaje a Las Vegas y entabló conversación con ella. Emocionalmente frágil que estaba, comenzó a sentirse halagada por el joven empresario, pero todavía estaba un poco incómoda en su compañía. Sin embargo, los dos fueron inseparables todo el fin de semana. Travis la invitó a una cena para empleados con altos ingresos, a la que ella aceptó. Al fin de la conferencia, Jodi le contó sobre su relación con Darryl, pero Travis no se desanimó y todavía la deseaba. Entonces, intercambiaron información y se mantuvieron en contacto. Desdichadamente para Jodi, Darryl no estaba interesado en volver a casarse ni tener más hijos, pues él era divorciado y tenía un hijo. Ambos comenzaron a sentirse atrapados en su relación y Darryl decidió regresar al norte de California y terminaron la relación unas semanas después de haber conocido a Travis. Posteriormente de su ruptura, ella y Travis programaron una reunión. Travis pensó que Jodi era perfecta. Era guapísima, rubia, simpática, inteligente y creativa. Y él estaba interesado en establecerse con la mujer adecuada. Hablaba maravillas de Jodi con sus amigos y decía que finalmente había encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de sus días. Luego de mantener una relación a larga distancia, Jodi y Travis finalmente se reunieron en la casa de 2 mejores amigos de Travis. Era tan grande el interés de Travis por Jodi que le enviaba misioneros y le hablaba del libro mormón porque pensaba casarse con ella. Y para eso, Jodi debía convertirse y no estar en yugo desigual, pues él, como miembro activo y respetado en la iglesia, debía cumplir ciertas reglas que se manejan internamente en la religión. Entonces, Jodi estudió el libro y 2 meses después se bautizó en la iglesia mormona. Desde el comienzo de su conexión, la relación entre Travis y Jodi fue pasional. A pesar de que Travis inicialmente se alejó de la intimidad con penetración, debido a su religión, los dos fueron activos desde el principio. Poco después, los amigos de Travis empezaron a conocer mejor a la joven y notaron detalles alarmantes. Era exactamente posesiva con él. Le revisaba el celular, redes sociales y correos electrónicos y se quedaba detrás de la puerta escuchando las conversaciones privadas. Desde ese entonces, Travis la trataba
distante mientras estaba acompañado de sus amigos, y cuando estaban a solas era cariñoso y amoroso. En el verano del 2007, Jody conversó con la vecina de Travis y le dijo lo felices que estaban y que definitivamente su relación iba a terminar en matrimonio. Cuando su vecina compartió esta conversación con él, Travis supo lo que tenía que hacer. Como no sentía lo mismo por Jody, decidió terminar su relación. Pero antes de que tuviera la oportunidad, Jody rompió con él porque ella revisó su teléfono y encontró mensajes que Travis había escrito a otras mujeres. Jody acusó a Travis de hacer trampa y terminó diciendo que no estaba listo para una relación. Entonces, él se sintió aliviado y no discutió con ella, aceptando que no era saludable el uno para el otro. Pronto decidieron ser amigos con beneficios y tenían intimidad por teléfono constantemente. Pero después de esto, Travis escribió en su diario lo aliviado que estaba de haber pasado un día entero sin saber de ella y lo maravilloso que era vivir sin sus distracciones y negatividad. Simultáneamente, Travis comenzó a salir con una devota mormona de 18 años llamada Lisa. Jody se enteró, así que volvió a ponerse celosa. Y 2 semanas después se volvió a mudar a la ciudad donde vivía Travis, a Mesa, Arizona, a un departamento a solo 10 minutos de la casa de Travis. Jody estaba celosa de Lisa y comenzó a pasar por la casa sin ser invitada. Y una vez, ella incluso irrumpió cuando la puerta estaba cerrada, entrando por la puerta para perros. Ella y Travis pronto comenzaron nuevamente su relación de amigos con beneficio. Como Lisa cumplía con la ley mormona de castidad, Travis le enviaba mensajes de texto a Jody cada 2 noches cuando quería tener intimidad. Una vez se coló cuando no había nadie en casa y horneó galletas. En otra ocasión, Travis estaba durmiendo y escuchó ladrar al perro en la cocina. Cuando entró, Jody estaba ahí. Ella admitió haber irrumpido después de verlo a él y a Lisa abrazados en el sofá. Al día siguiente, Lisa escribió un correo electrónico anónimo amenazándola y llamándola malvada y vergonzosa a los ojos de Dios por quedarse a dormir en la casa de Travis. Pero en febrero del 2008, Lisa descubrió que Travis se estaba acostando con Jody, así que rompió con él. Para consternación de Jody, él todavía no quería estar con ella nuevamente, así que comenzó a salir con Mimi en marzo. Rechazada y abatida, Jody regresó a Yekra para vivir con sus abuelos. Después de que Jody se mudó de regreso a California, Travis escribió en su diario lo aliviado que estaba de haber pasado un día entero sin saber de ella y lo maravilloso que era vivir sin sus distracciones, negatividad nuevamente. Esto tenía más el objetivo de hacerle ver a sus amigos que todo había terminado con Jody porque su conexión pasional con ella no había llegado a su fin. Y él seguía enviándole mensajes de texto para tener intimidad por teléfono nuevamente. En una de esas llamadas, Jody grabó toda la conversación. Continuó suspirando por Travis desde lejos y todavía tenía envidia de Mimi, por lo que irrumpió en su cuenta de Facebook y leyó sus mensajes privados. Travis peleó con ella cuando se enteró y le dijo que se quedara fuera de su vida para siempre. Después de decirle a Jody que era lo peor que le había pasado, Travis hizo planes para llevar a Mimi a una conferencia en México. Mimi decidió que ya no quería salir con Travis, pero accedió a ir al viaje a Cancún con sus amigos. Pero Jody se ideó un plan para visitar a un viejo amigo de trabajo, a Utah. Jody
decidió conducir hasta allí desde California y le pidió a su ex Darrell algunos tanques de gasolina vacíos para llevarla a conducir sin parar. Y el 3 de junio del 2008, Judy emprendió su viaje por carretera y se tiñó el cabello de marrón. Luego llamó a su amigo en Utah y le dijo que lo vería al día siguiente antes de quitarle la batería a su teléfono. Judy manejó toda la noche y en lugar de dirigirse a Utah llegó a Mesa, Arizona, el 4 de junio a las 4 de la madrugada. Judy aparcó en la entrada de la casa de Travis, sacó la matrícula del coche, sacó una bolsa de lona del maletero y entró en su casa sin llaves. Subió las escaleras hasta la habitación de Travis y él la invitó a acostarse. Judy se peinó con coletas, le hizo stripper, todo lo cual se documentó en su cámara digital. Luego tomó algunas fotos de él desnudo y tuvieron relaciones. Alrededor de las 5 de la tarde, Travis se fue a duchar para prepararse para una llamada de negocios. Judy bajó las escaleras y agarró un cuchillo de carnicero de la cocina que escondió en su cintura. Luego entró al baño con su cámara y le pidió a Travis que le modelara en la ducha. La cámara se configuró en un temporizador de 2 minutos y continuó tomando fotos. Mientras Travis se duchaba y posaba, Judy sacó el cuchillo de sus pantalones y lo apuñaló en el pecho. La evidencia sugiere que se produjo una lucha en la que Travis intentó empujarla mientras ella continuaba apuñalándolo. Pelearon por el cuchillo y ambos sufrieron cortes de las manos antes de que Travis saliera corriendo de la ducha, mientras la sangre brotaba de su pecho. Intentó estabilizarse en el mostrador mientras Judy lo atacaba por la espalda, apuñalándolo por la espalda una y otra vez. Travis volvió a huir de ella antes de desplomarse en el pasillo. Judy luego se abalanzó sobre Travis y le cortó la garganta. Luego arrastró su cuerpo inerte hasta el baño y le disparó en la cabeza. Ella inmediatamente se limpió, se puso curitas en las heridas y lavó descuidadamente la sangre de Travis. Luego, para lavar la evidencia, Judy desvistió la cama y puso las sábanas en la lavandería. También borró las imágenes de la cámara digital y también la tiró a la lavadora. Después de matar a Travis Alexander, Judy limpió su habitación y se llevó su bolso y sus pertenencias. Luego encerró su cuerpo dentro de su habitación y se fue. Después de irse de Arizona, Judy volvió a encender su teléfono. Mientras tanto, Mimi estaba preocupada en Mesa, Arizona, ya que Travis no había respondido sus llamadas en días y tenían programado volar a Cancún el 10 de junio. El 9 de junio ella fue a su casa, pero nadie respondió la llamada. Pronto llegó un amigo en común para ayudarla a entrar y ver cómo estaba Travis. Alrededor de las 10:30 de la noche encontraron su cuerpo y llamaron al 911. El detective del caso, Esteban Flores, llegó al lugar alrededor de la medianoche e inició su investigación. Habló con los compañeros de cuarto, amigos y familiares de Travis y todos pensaron que Judy era la culpable. A Flores le pareció sospechoso que la habitación de Travis estuviera muy organizada, pero su cama estaba desarmada, por lo que buscó las sábanas que encontró en el lavado junto con una cámara digital a la que le borraron las fotografías. Envió la cámara a la estación con la esperanza de que se pudieran salvar algunas fotos. Compañeros de cuarto de Travis Alexander habían estado viviendo sin idea con un cadáver durante 4 días. Flores lo interrogó, sospechando que no habían notado el olor o pensaron que era extraño que Travis no hubiera estado cerca. Le explicaron que pensaba que se había ido temprano a México. En cuanto al olor, lo habían olido, pero no querían entrometerse a mirar alrededor de las cosas de Travis sin ser invitados. Un compañero de cuarto comentó lo extraño que era que la puerta hubiera estado cerrada con llave, ya que Travis nunca la cerraba. El otro compañero dijo que habían limpiado la barandilla y reorganizado los muebles. Ambos
compañeros de cuarto creían que Jody era la culpable. La llamaron pegajosa y obsesiva. Compartieron que Jody acosó a Travis, apareció sin previo aviso, robó sus diarios y contraseñas de internet, irrumpió en su casa y cortó sus llantas. Actualmente, Jody Arias está cumpliendo cadena perpetua por su condena por el asesinato en primer grado por la muerte de Travis Alexander en su casa en Mesa. Los fiscales dijeron que Arias atacó violentamente a Alexander por celos después de que él quería terminar la relación que ambos tenían y planeó un viaje a México con otra mujer. Jody ha reconocido haber matado a Alexander, pero afirmó que fue en defensa propia después de que él la atacó. Pero antes de esta declaración de culpabilidad, ella tuvo dos versiones anteriores, situación que le quitó la credibilidad en su último juicio. La fase de culpabilidad del juicio de Arias terminó en el 2013 con jurados que la declararon culpable, pero que se estancaron en el castigo. Un segundo juicio de sentencia terminó a principios del 2015 con otro punto muerto del jurado, lo que llevó al juez a sentenciar a Arias a prisión de por vida. Jody ha realizado varias apelaciones. Los abogados de Arias habían argumentado la mala conducta de un fiscal y el hecho de que el juez no controlara la cobertura de noticias durante el caso la privó de derecho a un juicio justo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones confirmó la condena por asesinato y la sentencia por la muerte de Travis Alexander en el 2008. A Travis le gustaba mucho Jody, pero tenía una lucha interior porque él era miembro activo de la iglesia mormona y no debía tener relaciones extramatrimoniales. Además, sus amigos no les parecía la persona correcta. Por esa razón, la buscaba para tener relaciones íntimas y al mismo tiempo buscaba una persona que encajara con los amigos y el ordenamiento de su religión. Pero deseaba con locura a Jody, porque con ella él podía mostrar su verdadero ser. No fingía quién era en realidad. Jody, por su parte, aunque conocía a Travis y sabía que él la deseaba, pero al mismo tiempo la usaba para satisfacer sus necesidades y no tenía el valor de comprometerse con ella. Toda esta frustración, enojo, resentimiento e impotencia se apoderaron del corazón de Jody a tal punto que tomó la peor decisión de su vida. Jody no se ama a sí misma y tenía la ilusión de que un hombre era el que podía darle ese amor, y no se dio cuenta que ellos solo eran un reflejo de su necesidad de amor propio. Travis no fue sincero con él mismo, no tenía claro lo que quería, buscaba opciones, pero tampoco se amaba a sí mismo porque su reflejo fueron sus decisiones poco asertivas que lo colocaron en armonía con su asesina. Esta pareja solo es un reflejo del dominio que puede llegar a tener nuestras pasiones y deseos egoístas. Por eso no existe justificación para ninguno de los dos. Y en mi opinión tengo la firme convicción que somos lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo que creemos de nosotros mismos y sobre eso decidimos y actuamos. Les seguiré contando otras historias, por eso les recuerdo suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales. Les agradezco por escuchar.